¿Quién gobierna la Argentina? Nuestro país, como otros países de nuestra región y del mundo, estuvo y está tensionado por poderes externos. Siempre nuestra soberanía está de alguna manera condicionada. Podemos pensar en los múltiples acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un territorio usurpado por fuerzas extranjeras de hace casi 200 años. Varias veces los gobiernos norteamericanos apoyaron golpes de Estado, dictaduras. En la historia más corta, desde el retorno democrático para acá, tuvimos dos versiones antagónicas del peronismo. Estuvieron las relaciones carnales de Menem, básicamente con George Bush, en la coincidencia de esa presidencia, y al mismo tiempo la negativa en su momento de Néstor Kirchner de firmar un tratado de libre comercio con el hijo de Bush en 2005. En ninguna de estas situaciones, de todas maneras, el gobierno de Estados Unidos se ha convertido en el gestor diario de nuestra política económica, como vemos hoy. Sobre todo a partir de la semana pasada, la intervención cotidiana de lo que sería el equivalente al Ministerio de Economía en Estados Unidos, interviniendo en el valor del peso argentino. Incluso durante el gobierno de Menem, de un acercamiento y una alineación muy marcada, había margen para alguna diferencia. Podemos recordar de forma anecdótica casi, pero que algo dice. En esos años, por ejemplo, Argentina mantuvo una posición soberana respecto al bloqueo contra Cuba. Incluso ese gobierno de Carlos Menem mantuvo esa política. Hace un año casi, Diana Mondino fue expulsada del gobierno de Javier Milei justamente por mantener esa tradición en la votación en la ONU. Hoy entonces ese margen aparece nulo, ¿no? Entonces decíamos de la semana pasada, Scott Bessent maneja el valor del peso argentino. Al mismo tiempo asistimos a una destrucción bastante sistemática desde que inició el gobierno del aparato científico y tecnológico argentino, que es una herramienta muy concreta de soberanía. Están ahí las declaraciones de quien oficia de interventor, un personaje muy particular, Reidel, quien dijo que no vamos a ser líderes si armamos regulaciones, vienen menos inversiones, no queremos tiros en los pies con regulaciones que no le importan a nadie. La revista Noticias calificó a este asesor de organizar fiestas freaks y que sus amigos le dicen Satanás. Esa es la persona que está haciendo entrega de ese patrimonio que está además vinculado con la energía nuclear y que está tratando de que esos intereses se alineen con los intereses de algunos grandes empresarios vinculados a la inteligencia artificial de Estados Unidos. Además de todo esto, tuvimos la intervención en estos días de Trump directamente en el proceso electoral argentino, algo que también no tiene un antecedente muy visible, donde básicamente dijo que si no gana el gobierno de Javier Milei, el apoyo a Estados Unidos se retira. También estuvo cada vez más claro, también todo esto pasó esta semana, cada vez más claro que Santiago Caputo tiene hoy por hoy dos roles. Uno, bajarle línea de manera más o menos obvia a periodistas de distintas tendencias ideológicas, y la otra es ser una especie de Sherpa, de acompañamiento, Sherpa es una buena descripción, en el sentido de alguien que le gestiona y le muestra el camino a el asesor de Trump, Barry Bennett, un enviado informal del gobierno norteamericano, en el plan de convencer a políticos paraoficialistas, podríamos decir, como Ritondo, como De Loredo o como Miguel Ángel Pichetto, de que tienen que seguir apoyando al gobierno de Milei. Según algunas informaciones, lo mismo habría ocurrido con algunos gobernadores.
De hecho, ninguno salió por ahora a desmentir esa información. Entonces ahí tendríamos, además de todo lo que acabamos de contar, además de una serie muy concreta de políticas de seguidismo a Estados Unidos, tenemos además la presencia física en la Argentina de un enviado informal del gobierno de Estados Unidos, asistido por Santiago Caputo, en el rol de convencer a los posibles o a los aliados que efectivamente tuvo este gobierno, insistía, ¿no? Los llamados radicales con peluca, Pichetto, como expresión también de parte de un bloque que apoyó de forma variada pero bastante consistente al gobierno cuando estuvo en apuros de verdad en el Congreso, y a Ritondo como figura, ¿no? del macrismo residual, todos ellos, ¿no? Conducidos por Barry Bennett, a la hora de que tenga muy claro que el interés de Estados Unidos, del cual todos estos políticos parecen ser también muy dependientes, sigan apoyando al gobierno de Milei. Todo esto en un marco, insistimos, electoral y de crisis económica, ¿no es cierto? En estos días también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a decir, o a recordar, mejor dicho, una frase de Arturo Jaureche que decía: si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Poniendo el acento, eso me parece lo más interesante del mensaje, poniendo el acento en que, si bien hay un interés muy palpable de Estados Unidos de injerencia en nuestro país, para que esa injerencia se materialice, sea posible, tiene que contar con aliados internos argentinos que quieran cumplir ese rol, ¿no? de garantes del poder de Estados Unidos. También estos días se viene hablando mucho, como una imagen que viene de Braden o Perón. Ahí es posible una doble comparación, ¿no? Por un lado, un retorno de Estados Unidos que quiere estar librando ahora, me refiero a una nueva Guerra Fría, ¿no? Entonces, aquel Estados Unidos de mitad del siglo XX, que estaba iniciando también un proceso de confrontación a escala planetaria contra la Unión Soviética, ahora, por lo menos la administración de Trump, uno podría suponer que, o más que suponer, hay varios elementos para pensar que también hay un compromiso demócrata en ese sentido, de pensar que están en una nueva disputa a escala global. Y entonces aquel Braden, Bessent o Bennett vendrían a ser, ¿no? como las figuras que reponen este interés de Estados Unidos de pararse como árbitro, como líder indiscutido en el hemisferio, en un marco de guerra general o de guerra fría global. Pero al mismo tiempo, la otra cuestión particular de ese Braden o Perón es que aquel Perón, que era un Perón que estaba iniciando su carrera política, calentando motores para su primera campaña electoral, también ubicaba en esa dicotomía su lugar en la política argentina, ¿no? El Braden o Perón fue también algo construido desde el propio peronismo naciente. Bien recordaba Nicolás Terechuk que un dato por demás luminoso o aclaratorio. Los Estados Unidos tiran, en agosto de 1945, el ejército de Estados Unidos tira las bombas atómicas sobre Japón, finalizando de esa manera la Segunda Guerra Mundial, rematando a Japón con un costo de vidas tremenda, pues esas dos bombas son arrojadas sobre ciudades pobladas, sobre población civil, no eran objetivos militares. Eso ocurrió en agosto de 1945. Piensen de qué Estados Unidos estábamos hablando, un Estados Unidos que venía de ganar, junto con sus aliados, principalmente también la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, y remata su situación de primera potencia, que después se va a materializar una serie de bases militares alrededor del mundo y muchas cuestiones más, con esas dos bombas atómicas. Eso fue en agosto de 1945. En septiembre de ese año, o sea, apenas 2 meses después, ese embajador argentino embajador norteamericano en Argentina, Braden, organiza a la oposición argentina en una manifestación que se llamó la Marcha por la Libertad,
por la Constitución y la Libertad en el centro de Buenos Aires, en contra de la figura de Perón. Tiempo después vendrá el 17 de octubre, que se cumplió hace 2 días 80 años, e inmediatamente después, desde noviembre, diciembre hasta febrero, una campaña electoral donde se va a prestar ese verdadero Perón, que termina con la victoria de Perón en febrero de ese año y el inicio de su primer gobierno. Piensen ustedes entonces que también en el origen del peronismo está un enfrentamiento más o menos claro con una potencia que en ese momento además era ascendente. Estamos hablando de ese Estados Unidos que salía de la Segunda Guerra Mundial, que había tirado 2 bombas atómicas, que claramente se pensaba como el gendarme también de nuestra región. En ese contexto es que nace el peronismo con una clara señal de algo que después va a sostener en sus 3 banderas, la cuestión de la soberanía política, pero en una coyuntura muy, muy dramática. Y Perón elige esa posición. Ese es el origen del movimiento político que dentro de una semana también va a elecciones. Lo cual resulta muy interesante también para pensar una serie de cuestiones vinculadas a la identidad del movimiento peronista, en un contexto donde también hay algunas discusiones sobre el rumbo que debería tomar. Dicho todo esto, y para cerrar, estamos en un contexto político muy fuerte, donde podríamos estar hablando de un proceso electoral vinculado a la crisis interna económica, podríamos estar hablando de cómo le va el liderazgo libertario después de menos de 2 años en el poder, toda una serie de cuestiones locales, pero necesariamente a partir de lo que pasó en la última semana tenemos que hablar también de la Argentina en este contexto internacional y en la decisión de Milei de atar su suerte de forma definitiva a lo que le digan, le marquen o le ordenen desde los Estados Unidos. Esto es la pregunta y ya arrancamos. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el